La NFL no se reduce solo a la fama y a los estilos de vida ostentosos. A veces, las estrellas más ricas viven como si apenas pudieran llegar a fin de mes. Christian Wilkins, who was a substitute teacher last spring for several Oconee County schools. Desde Christian Wilkins, que guarda su sueldo de primera ronda en el banco mientras viaja en aerolíneas de bajo costo, hasta Rob Gronkowski, que acumuló $70 millones en contratos pero nunca gastó ni un centavo. Estas son las estrellas de la NFL que Gronk made a very smart decision. He's not touched a single penny of his salary. Podrían haberse comprado cualquier cosa, pero decidieron vivir como si no tuvieran nada. Christian Wilkins. Christian Wilkins es una de esas raras estrellas de la NFL cuyo estilo de vida no se parece en nada a su cuenta bancaria. Sobre el papel, Wilkins es un jugador de fútbol americano profesional extremadamente rico, jugador seleccionado en la primera ronda del draft que ha ganado millones de dólares en contratos de la NFL. Pero si vieras cómo vive realmente el día a día, nunca lo adivinarías. Mucho antes de que llegara el dinero, Wilkins ya había decidido que la riqueza no cambiaría quién era ni cómo vivía. Así que la mentalidad de Wilkins se formó desde temprano. Creció en Springfield, Massachusetts, como el menor de 8 hermanos en un hogar de bajos ingresos. El dinero nunca abundó, y esa realidad le enseñó a valorar cada dólar. Incluso después de convertirse en un tackle defensivo estrella en Clemson, Wilkins se negó a caer en el estilo de vida ostentoso con el que sueñan muchos atletas universitarios. En lugar de gastar, se enfocó en ahorrar. Tras sus compañeros de equipo salían, Wilkins encontró formas creativas de vivir con poco dinero, incluyendo pasar el mayor tiempo posible en las instalaciones de fútbol americano, poder comer gratis y reducir sus facturas de servicios públicos en casa. Su frugalidad rápidamente se volvió legendaria. Sus compañeros bromeaban diciendo que Wilkins se preparaba su propia limonada en los restaurantes, echando sobres de azúcar en agua y exprimiendo rodajas de limón en lugar de pedir una bebida. Solía llevar ropa de Clemson que le regalaban, evitaba comprar ropa nueva y iba en bicicleta a clase en lugar de conducir. Durante su último año en Clemson, incluso trabajó como profesor sustituto, ganando $80 al día y ahorrándolos. Para cuando entró en la NFL, Wilkins ya había ahorrado unos $15,000 simplemente por ser prudente. Cuando Wilkins fue seleccionado en la primera ronda del draft de la NFL de 2019, empezó a ganar millones. Nada cambió. A pesar de ganar casi $4 millones por temporada al principio de su carrera y de tener más tarde una opción de quinto año por valor de más de $10 millones, Wilkins siguió viviendo con pocos gastos, como él mismo lo llama. No colecciona autos de lujo, no posee mansiones enormes y no persigue las marcas de diseñador. Incluso se le ha visto volando en aerolíneas de bajo costo como Frontier, eligiendo la eficiencia en los gastos por encima de la comodidad. Rob Gronkowski. Rob Gronkowski es uno de los ejemplos más sorprendentes de un jugador de la NFL extremadamente rico que eligió vivir como si estuviera en la ruina. A simple vista, Gronk parecía la última persona que sería cuidadosa con el dinero. Se construyó una imagen desmesurada como superestrella amante de las fiestas, un ala cerrada dominante que atrapaba touchdowns de Tom Brady y ganaba Super Bowls con los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers. A lo largo de sus 11 años de carrera en la NFL, Gronkowski ganó más de $70 millones solo en contratos. Sin embargo, a pesar de esos ingresos masivos, ha dicho repetidamente que técnicamente nunca gastó ni un solo dólar de su salario de la NFL. En cambio, Gronk tomó la decisión consciente al inicio de su carrera de vivir exclusivamente de los ingresos por patrocinios y marketing, depositando cada cheque de partido directamente en sus ahorros. Esa estrategia comenzó como una forma de autoprotección. Como selección de segunda ronda del draft, Gronk nunca dio por sentado que el dinero del fútbol americano estuviera garantizado para siempre. Las lesiones, los despidos y las carreras cortas son comunes en la NFL, especialmente en una posición físicamente exigente como la de ala cerrada. Al principio, Gronk vivía con un compañero de cuarto, conducía autos modestos y evitaba mejorar su estilo de vida solo porque tenía el dinero. Pagó su primer auto y su vivienda con un bono de $50,000 de su agente, con sus cheques de la NFL. Incluso cuando su carrera despegó y sus contratos aumentaron, sus hábitos de gasto se mantuvieron sencillos. Gronk ha admitido que usa los mismos jeans y zapatos hasta que están completamente gastados, prefiriendo lo que le resulta cómodo en lugar de perseguir
conseguir marcas de lujo. Mientras otras estrellas compraban mansiones y autos exóticos, Gronk se enfocó en mantener sus gastos bajos. Este enfoque no se trataba de privación, sino de libertad. Gronk quería asegurarse de que, incluso si su carrera terminaba de repente, estaría asegurado de por vida. Kirk Cousins. Kirk es uno de los ejemplos más claros de un jugador de la NFL extremadamente rico que no vive en absoluto como una superestrella típica. Sobre el papel, Cousins es uno de los mariscales de campo mejor pagados en la historia de la liga. A lo largo de su carrera, ha ganado cientos de millones de dólares, incluyendo un contrato totalmente garantizado de $84 millones con los Minnesota Vikings, y más tarde, un contrato gigantesco de $180 millones con los Atlanta Falcons. Sin embargo, a pesar de todo ese dinero, el estilo de vida de Cousins se ha parecido siempre más al de un profesional prudente de clase media que al de un atleta famoso. Los hábitos frugales de Cousins lo han acompañado desde sus inicios en la NFL. Seleccionado en la cuarta ronda en 2012, por sentado que el dinero del fútbol americano estuviera garantizado para siempre. Cales de campo se pasaban a autos de lujo. Cousins conducía una famosa camioneta de pasajeros GMC Savannah, abollada, pro a su abuela por solo $5,000. La camioneta se convirtió en un símbolo de su enfoque hacia el dinero, totalmente desinteresado en llamar la atención. Su situación de vivienda llamó aún más la atención. Durante varias temporadas bajas, Cousins y su esposa decidieron vivir en el sótano de la casa de sus padres en Michigan. En ocasiones, también se alojaban en el sótano de la casa de los padres de su esposa en Georgia. No se trataba de que no pudieran permitirse una casa, sino de evitar gastos innecesarios. Como él mismo explicó abiertamente, no pagaban alquiler, y simplemente tenía sentido mientras planificaban cuidadosamente su próximo paso. La filosofía financiera de Cousins es simple y deliberada. Evita gastar dinero en cosas que pierden valor rápidamente, como autos de lujo, jets y juguetes ostentosos. En cambio, prefiere invertir en activos que se revalorizan con el tiempo. Solo después de asegurarse de que estaban en una sólida posición financiera, Cousins y su esposa compraron una propiedad frente al lago y comenzaron a construir una casa. Jordy Nelson. Jordy Nelson es uno de esos jugadores de la NFL extremadamente ricos cuyo estilo de vida parece congelado en el tiempo, sin importar cuánto dinero haya ganado en el campo. En teoría, Nelson ganó casi $56 millones durante sus 11 años de carrera en la NFL. Ganó un Super Bowl con los Green Bay Packers. Dio en uno de los receptores abiertos más confiables de su época. Bol americano, su vida se parecía mucho más a la de un granjero de Kansas que a la de un atleta profesional millonario. Así pues, la mentalidad de Nelson se forjó mucho antes de la NFL. Creció en el condado de Riley, Kansas, en la granja de su familia, donde el trabajo duro no era opcional. El dinero se manejaba con cautela. Esa educación se le quedó grabada. Incluso después de convertirse en All-American en Kansas State y ser seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL en 2008, Nelson nunca sintió la necesidad de reinventarse a sí mismo una vez que los cheques de pago se hicieron más cuantiosos. Mientras muchos jugadores pasaban la temporada baja de vacaciones o mejorando su estilo de vida, Nelson regresaba regularmente a casa para trabajar 12 horas al día en la granja familiar. Conducía cosechadoras, iba a administrar una explotación ganadera que contaba con miles de cabezas. A pesar de ganar millones, dijo abiertamente que se identificaba más como granjero que como jugador de fútbol americano. En lugar de casas de lujo y juguetes ostentosos, Nelson invirtió su dinero en tierras de cultivo, equipo y activos a largo plazo vinculados a la vida que realmente amaba. Su frugalidad se notaba incluso durante la temporada. Nelson admitió una vez que era extremadamente tacaño, explicando que en los viajes de gira se saltaba las cenas por completo para ahorrar su dinero de dietas. Mientras sus compañeros de equipo salían a comer, Nelson se quedaba en el hotel, esperaba los refrigerios del equipo y se guardaba el dinero. Ahorrar dinero le resultaba simplemente natural. Incluso en lo que respecta al mantenimiento de sus propiedades, Nelson se negaba a subcontratar el trabajo solo porque podía permitírselo. Su propio padre bromeaba diciendo que, a pesar de tener dinero sucio, Jordy compraba propiedades llenas de equipos rotos y árboles crecidos, con la intención de encargarse de todo él mismo cuando llegara a casa. Contratar ayuda no era su instinto, lo era hacer el trabajo. Glover Quinn. Glover Quinn es uno de esos jugadores de la NFL extremadamente ricos cuyo estilo de vida nunca se correspondió con su sueldo. Sobre el papel, Quinn ganó decenas de millones de dólares durante una carrera de
10 años en la NFL con los Houston Texans y los Detroit Lions, firmando contratos importantes y convirtiéndose en uno de los safeties más confiables de la liga. Pero si observabas cómo vivía mientras jugaba, adivinado que era multimillonario. Criado en Summit, Mississippi, no creció rodeado de excesos y esa perspectiva lo acompañó a la NFL. Cuando ingresó a la liga en 2009, Quinn tomó una decisión que definiría su vida financiera. Nunca gastaría como si el dinero fuera a durar para siempre. En lugar de mejorar su estilo de vida cada vez que llegaba un nuevo contrato, se comprometió a seguir un estricto plan 30-70. Quinn y su familia vivían con solo el 30% de sus ingresos, mientras que el otro 70% se ahorraba e invertía. Esa disciplina se manifestaba de maneras evidentes. Mientras sus compañeros de equipo se gastaban el dinero en autos de lujo, joyas y casas enormes, Quinn seguía conduciendo el mismo Yukon Denali que compró cuando lo seleccionaron por primera vez. Incluso después de firmar un contrato de 5 años y $23,5 millones con Detroit, no se apresuró a cambiarlo. Para muchos de los que lo rodeaban, Quinn parecía tacaño. Para él, simplemente estaba siendo inteligente. Durante los primeros años de su carrera, Quinn vivió con unos $6,000 al mes, acción de lo que ganaba. El resto lo destinó a inversiones a largo plazo. Gracias a su formación en negocios de la universidad y al asesoramiento de un asesor financiero, Quinn invirtió su dinero en conocidas empresas que cotizan en bolsa y más tarde se expandió a empresas privadas. Toda la inversión con la misma seriedad que le dedicaba al fútbol americano, investigando cada movimiento y pensando con años de antelación en lugar de perseguir recompensas rápidas. Ese enfoque dio sus frutos. Quinn se retiró a principios de los 30. Los informes sugerían que sus inversiones habían crecido tan bien que estaban en camino de igualar sus ganancias totales en la NFL. Ryan Kerrigan. Ryan Kerrigan es uno de esos jugadores de la NFL extremadamente ricos cuyo estilo de vida nunca reflejó la magnitud de sus contratos. Sobre el papel, Kerrigan fue una selección de primera ronda del draft, pieza clave de la franquicia de Washington y uno de los pass rushers más consistentes de su época. A lo largo de una carrera de 11 años en la NFL, ganó decenas de millones de dólares y firmó una enorme extensión de 5 años por $57,5 millones en 2015. Pero si observaras cómo vivía realmente Kerrigan durante su mejor momento, nunca adivinarías que era uno de los defensores mejor pagados de la liga. Así pues, la mentalidad de Kerrigan se forjó mucho antes de que el dinero de la NFL entrara en escena. Criado en Indiana, creció en un entorno sensato y sin lujos. Puro importaba más que las apariencias. Esa mentalidad lo acompañó a Purdue, donde se convirtió en All-American y nunca lo abandonó una vez que llegó a la NFL. Desde el momento en que fue seleccionado en el draft de 2011, Kerrigan tomó la decisión consciente de vivir muy por debajo de sus posibilidades. Mientras que muchos jugadores mejoran su estilo de vida tras su primer gran pago, Kerrigan hizo lo contrario. Incluso después de firmar su lucrativa extensión de contrato, ir un modesto apartamento con un viejo amigo de la infancia en lugar de comprar una casa de lujo. Su enfoque respecto al transporte era igual de revelador. Kerrigan era famoso por conducir una camioneta destartalada que le compró a su abuela, con los vehículos que había comprado al inicio de su carrera, en lugar de derrochar en autos de lujo. Mientras sus compañeros de equipo llegaban en Bentleys y Lamborghinis, Kerrigan llegaba discretamente en algo práctico y anodino. Incluso sus hábitos alimenticios reflejaban su frugalidad. En lugar de salir a cenar constantemente o contratar chefs personales, Kerrigan cocinaba la mayoría de sus comidas en casa. Cuando se daba un gusto, era algo sencillo. A menudo se mencionaba a Chipotle como su idea de un derroche. Darius Heyward-Bey. Darius Heyward-Bey es uno de esos jugadores de la NFL extremadamente ricos, cuyo estilo de vida nunca se correspondió con su estatus en el draft ni con las ganancias de su carrera. Sobre el papel, Heyward-Bey era una promesa de primer nivel, la séptima selección general en el draft de la NFL de 2009 por los Oakland Raiders, que ganó decenas de millones de dólares a lo largo de su carrera. Pero fuera del campo, su vida no se parecía en nada a la de una típica estrella de la NFL seleccionada en las primeras posiciones del draft. Mucho antes de que llegara el dinero, Heyward-Bey ya había aprendido lo rápido que podía desaparecer y construyó todo su estilo de vida a asegurarse de que eso nunca sucediera. Así pues, la mentalidad de Heyward-Bey se vio moldeada por su educación. Creció en el exceso y esa falta de seguridad financiera le enseñó disciplina desde muy temprano. La mayor influencia en su enfoque del dinero fue su madre, Vivian, una contadora certificada. Desde el momento en que entró a la NFL, ella desempeñó un papel central en la administración de sus finanzas. En lugar de tener acceso ilimitado a su propio dinero, Heyward-Bey se impuso una mesada estricta. Se llevaba un registro de cada gasto
gasto y recibía informes financieros periódicos, lo que le permitía estar constantemente al tanto de en qué se gastaba su dinero. Que muchos jugadores jóvenes celebran su primer contrato importante con autos de lujo, casas enormes. Hayward Bay hizo lo contrario. Estilo de vida intencionalmente sencillo. Evitó las compras ostentosas, rara vez gastaba en cosas no esenciales y se enfocó en vivir cómodamente en lugar de manera impresionante. Uno de los ejemplos más reveladores de su frugalidad fue su decisión de cancelar la televisión por cable durante las temporadas de fútbol americano, cuando no estaba lo suficiente en casa como para usarla. Para la mayoría de los millonarios sería un gasto insignificante. Para Hayward Bay era un gasto innecesario. A pesar de haber ganado unos $35 millones a lo largo de su carrera, vivió constantemente muy por debajo de sus posibilidades. Se describía a sí mismo como "no soy realmente un tipo ostentoso", y admitía que a menudo tenía que decirse que no a sí mismo, incluso cuando podía permitirse algo fácilmente. Chad Johnson. Chad Johnson es uno de los ejemplos más famosos de un jugador de la NFL extremadamente rico que eligió deliberadamente vivir como si estuviera en la ruina. Sobre el papel, Johnson era todo lo que un receptor abierto superestrella debería ser, 6 veces seleccionado para el Pro Bowl, uno de los receptores más productivos de la década de 2000 y un jugador que ganó casi $49 millones a lo largo de una carrera de 11 años en la NFL. Con ese dinero y esa fama, la mayoría de la gente esperaría un estilo de vida lleno de mansiones, supercoches y lujo sin fin. Pero 8-5 tomó el camino contrario. Desde el comienzo mismo de su carrera en la NFL con los Cincinnati Bengals, Johnson rechazó la cultura tradicional de gasto que rodea a los jóvenes atletas profesionales. En lugar de alquilar un departamento o comprar una casa, pasó sus 2 primeras temporadas viviendo literalmente dentro del estadio de los Bengals. Las instalaciones del equipo tenían todo lo que necesitaba: duchas, herría, un sofá, televisores e incluso consolas de videojuegos. Así que, en su mente, pagar renta no tenía sentido. Incluso después de mudarse del estadio, Johnson vivió con familiares durante años en lugar de mudarse a una casa de lujo. Sus hábitos frugales no se limitaban a la vivienda. Las estrellas lucían relojes caros y cadenas de diamantes. Johnson admitía con orgullo que todas sus joyas eran falsas. Compraba zirconitas en tiendas de centros comerciales como Claire's, argumentando que, bajo las luces brillantes, nadie notaría la diferencia de todos modos. Con la ropa pasaba lo mismo. Usaba marcas asequibles, compraba tenis similares a los de diseñador en lugar de los originales y nunca sintió la presión de vestirse como un millonario. Sus elecciones de viaje y comida también reflejaban su mentalidad de pobre. A pesar de tener dinero más que suficiente para volar en avión privado, Johnson elegía regularmente aerolíneas de bajo costo como Spirit, siempre y cuando le tocara un asiento en la fila de salida. En cuanto a comer fuera, prefería la comida rápida, especialmente McDonald's, un hábito que arrastraba desde la infancia. Para él, gastar más no significaba disfrutar más de la vida. Además, al vivir muy por debajo de sus posibilidades, afirma haber ahorrado más del 80% de sus ingresos profesionales. Marshawn Lynch. Marshawn Lynch es una de esas superestrellas de la NFL cuyo estilo de vida no se corresponde con el tamaño de su cuenta bancaria. Sobre el papel, Lynch es un ex corredor de la NFL extremadamente rico, peón del Super Bowl, varias veces seleccionado para el Pro Bowl y uno de los jugadores más emblemáticos de su época. A lo largo de una carrera de 12 años en la NFL, Lynch ganó cerca de $50 millones solo en contratos, sin contar los patrocinios. Sin embargo, a pesar de todo ese dinero, zonas cercanas a él llevan mucho tiempo diciendo lo mismo. Marshawn Lynch vive como si estuviera en la ruina. Al crecer en Oakland, California, primera mano lo rápido que podía desaparecer el dinero y lo común que era que los atletas talentosos terminaran pasando apuros una vez finalizada su carrera. Una vez que llegó a la NFL, tomó una decisión discreta pero radical: salario de futbolista. En lugar de vivir de sus cheques del fútbol, Lynch optó por ahorrar casi cada dólar que ganaba de los contratos de la NFL y vivir exclusivamente del dinero de los patrocinios. Esa estrategia por sí sola lo distingue. Mientras que muchos jugadores tratan los patrocinios como ingresos extra, Lynch le dio la vuelta a la fórmula. Los acuerdos con marcas como Skittles, Nike, Pepsi, Microsoft y otras cubrían sus gastos diarios. Salario de la NFL iba directamente a ahorros e inversiones. Cuando se retiró, los informes sugerían que había ahorrado más de $40 millones solo del fútbol americano. A pesar de su riqueza, los hábitos cotidianos de Lynch eran famosos por
su austeridad. Amigos y familiares han bromeado diciendo que siempre busca la opción más barata cuando sale a comer, rechazando comidas caras y eligiendo el plato más asequible del menú. Su primo, el rapero Mista F.A.B., comente a Lynch como alguien que duda ante pequeñas cantidades de dinero, llegando incluso a debatir si algo cuesta 10 o 15 dólares. Lynch también evitó los gastos ostentosos en autos y posesiones. A lo largo de los años, se le ha relacionado con la conducción de vehículos modestos, incluyendo autos antiguos e incluso un Toyota Prius. En un momento dado, bromeó sobre conducir el Prius para Uber cuando estaba aburrido. En lugar de gastar, Lynch invirtió. Tras retirarse, se convirtió en copropietario de los Seattle Kraken, invirtió en varios equipos deportivos, puso en marcha negocios y construyó una fortuna a largo plazo que va mucho más allá del fútbol americano. A menudo da consejos directos a los jugadores más jóvenes, diciéndoles que cuiden su dinero, mencionar a gente que no estará ahí cuando el dinero se acabe. Ryan Broyles. Ryan Broyles es uno de esos raros jugadores de la NFL cuya riqueza podría dejar atónita a la mayoría de la gente, pero cuyo estilo de vida es sorprendentemente sensato. Sobre el papel, Broyles es un jugador de fútbol americano profesional extremadamente rico, un receptor abierto que batió récords en la Universidad de Oklahoma y una selección de segunda ronda de los Detroit Lions en 2012. A lo largo de su carrera, Broyles ganó más de $3,6 millones en contratos de la NFL, con más de 1,4 millones garantizados. Pero si vieras cómo vive realmente el día a día, nunca lo adivinarías. Mucho antes de que llegara el dinero, Broyles tomó una decisión consciente. Sus ganancias de la NFL asegurarían su futuro, no redefinirían su estilo de vida. Al crecer en Norman, Oklahoma, vio el valor de una planificación cuidadosa y, como novato, conoció a un asesor financiero que le dio un consejo que lo cambió todo. La lección era simple: calcula tus necesidades mensuales, establece un presupuesto e invierte el resto. Broyles se lo tomó muy en serio. Él y su esposa, Mary Beth, establecieron un presupuesto anual estricto de alrededor de $60,000, incluyendo todos los gastos, desde la vivienda hasta los comestibles. Todo lo demás, salario de la NFL hasta el dinero de los patrocinios, se destinó a inversiones, y bienes raíces, asegurando un futuro financiero seguro más allá del fútbol americano. Incluso mientras ganaba millones, la vida cotidiana de Broyles se mantuvo notablemente modesta. Conducía un Chevrolet Trailblazer 2005 desde la universidad y un Mazda 3. Conducía un Cadillac SRX. Al mudarse, él mismo manejó el camión de U-Haul para ahorrar miles de dólares en mudanzas profesionales. El entretenimiento no era un derroche. La pareja prescindió del cable, optando por Apple TV y Netflix, y las comidas fuera de casa eran poco frecuentes y cuidadosamente presupuestadas. Incluso las vacaciones se planificaban con una mentalidad frugal, utilizando cupones y servicios como Groupon para maximizar el valor. Su casa en Dallas, Texas, cómoda, daba la misma filosofía, funcional y nada ostentosa. Se sumergió en el mundo financiero, revisando sus inversiones a diario, aprendiendo de personas más inteligentes y adineradas que él, echando al máximo herramientas como el programa de aportaciones paralelas 401k de la NFL. La filosofía dio sus frutos. Cuando las lesiones acortaron su carrera en la NFL, Broyles hizo una transición fluida al desarrollo inmobiliario, aprovechando las inversiones que había realizado mientras jugaba. Hoy en día, la fortuna de Broyles sigue creciendo y puede centrarse en su familia, sus negocios y en retribuir a la comunidad sin las presiones de la inseguridad financiera. Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a NFL Rivals para no perderte los próximos.